será una charla entre amigas. Lo Ahí te primero. está saludando una amiga, Claudia. Ah, mira tú, Una mira. amiga te está. Ah, bueno, la saludo yo también, entonces no la he visto, vos la has visto, bueno, bárbaro. Acá está Caro, eso sí, acá está, la veo Jenny, también la saludo, bueno, genial, qué lindo cómo nos acompañan, la verdad muy contenta. Más allá de los nervios y más allá de todo lo que implica lo nuevo, este es un año de desafíos y de aprendizajes. Así que verdaderamente tengo mucha felicidad, Isabel, en este momento de lograr algo más que me has propuesto Es que vos y que verdaderamente lo agradezco mucho porque cuando me llamaste para invitarme a charlar y pensaste en mí, yo la verdad que me quedé, bueno, muy contenta, muy feliz y entonces dije, bueno, vamos a quemar las naves, vamos a hacer esto que nos da miedo, pero vamos adelante. Y así fue como aquí estamos. Así que, Mira, Claudia, realmente esto es un desafío para las dos porque es nuestro primer vivo y, y también es ponernos en funcionamiento en medio de esta pandemia de otra forma, de comunicarnos, que vos ya después te vas a explayar en eso también, ¿no? Pero yo estoy feliz, feliz que vos realmente hayas aceptado y te pusiste inmediatamente a preparar todo, así que fue un placer, lo organizaste todo y bueno, esperemos que esta conversación, como vos decís que es, aporte mucho, nos abra un poquito la cabeza sobre esta pandemia en los adultos mayores. así es. Acá tengo a una sobrina, vamos a esperar un poquito porque se está uniendo mucha gente. Hola Cecilia, qué lindo que estés. Se está uniendo la gente, Clau, entonces. Sí, veo, pero veo poco. Así que vos sos la más experta, parece, para Yo las te voy lecturas. diciendo, después cuando Gragimi, que no sé, tal vez es una persona que vos No, no conocés, importa, no importa, eh, no. No, no lo conozco, pero bueno, adelante, bienvenido. sí. Después cuando entremos en la conversación tal vez no podamos verlos a todos los que nos estén escuchando. Bueno, si querés, vamos haciendo nuestras presentaciones para ya después entrar en tema, ¿te parece? Así hacemos algo, A mí me no, parece bárbaro. Quiero darle un besito a mi hermana Liliana que también está presente. Pero sí, quisiera que vos hagas la introducción, me parece que sería oportuno ya en este momento. estaría bueno, para que no sea algo engorroso, que sea algo rápido, y después entramos ya, te presentás vos en lo que vos hacés y ya entramos de lleno, ¿no? A conversar un poco sobre lo que nos ocupa y nos preocupa. La verdad que tiene que ser un poco rápido lo mío porque ya llevo casi 40 años de profesión, así que sería un poco engorroso contar detalladamente. Lo más importante para mí es el descubrimiento de una etapa en mi vida donde doy un giro y me empiezo a dedicar a estudiar toda la temática psicogerontológica, empiezo a formarme allí y esto es alrededor del año 2006. Y yo tenía dos consultorios, uno en Ramos Mejía y otro en Capital, trabajaba en una clínica, hacía muchos años de esto y yo dejé la clínica, dejé ese consultorio
y me empecé a abocar a esta temática, ¿no? Entonces, desde allí empecé a presentar trabajos en congresos y, bueno, viajé a Perú, viajé a Brasil, etcétera. Y la cuestión es que poquito a poco fui dando charlas en las instituciones judías hasta que en el 2010 finalmente formé los grupos, llegaron a mí grupos formados y lo que uno le llega, por algo le llega. Y desde, sí, desde el 2010 a la fecha no he parado. Tengo varios grupos de adultas mayores. Ahora el espacio lo llamo CH Espacio Grupal. Antes tuvo otros nombres. Y bueno, de verdad que esto fue este año un desafío para todos nosotros, porque estos eran grupos presenciales, de una vez por semana. Así que empezar así con esta posibilidad de lo virtual y de ver cómo hacer fue realmente muy duro, con impotencias enormes de pensar que se acababa todo, y aquí estamos. Eso para hacer una síntesis muy apretada. Quisiera que vos cuentes un poquito lo que vos haces, Isabel, que nos junta acá a esta conversación. Bueno, yo me jubilé en el año 2012 y previamente hice una carrera de acompañante terapéutico 2 años en un instituto oficial. Realmente me llevó, es un servicio y es una vocación la que siento de acompañar a los mayores. Nosotros éramos casi 30 alumnas y yo era la única que ya tenía pensado realizar esta tarea con mayores. Así que, bueno, no, desde que me jubilé no dejé de trabajar, siempre de alguna manera con tareas cognitivas o acompañando. Ahora estoy en un tiempo completo con una querida amiga adulta mayor por esta necesidad de la pandemia. Y bueno, me abrió mucho la cabeza, me hice muchas preguntas en todo este tiempo, desde que empezó. Nosotros ahora tenemos la pandemia en otro estado del que estaba en el mes de abril, mayo, ¿no? Hay otras aperturas y demás, pero me parece que podríamos hablar un poquito de todo y justamente lo que vos decías, los desafíos nuestros. ¿Cuánto más han sido los desafíos para los adultos mayores, no, Claudia? Tremendo, así es. Sí, la verdad que yo creo que esto es uno de los puntos más destacables para mí, porque te cuento, primero yo sentía que todo se iba a pique, sencillamente porque este lenguaje que yo aprendí medio con tutorías al principio y tratando de ver qué hacer, ellas directamente no lo tenían, era un lenguaje que para un WhatsApp y ya está. Entonces esta cuestión de intentar entender este lenguaje de lo virtual y de las herramientas fue un aprendizaje pero tremendo de todas. Ellas al principio sosteníamos el grupo con mensajes de WhatsApp y con audios de WhatsApp, nada más. Claro. Claro. Después fuimos incorporando, pero muy progresivamente, casi te diría que nos llevaba mes, al otro mes o así, la videollamada, y se empezaron a ver. Y manejaron las videollamadas y se pudieron juntar en grupos a trabajar por videollamada. Mientras tanto, yo seguí investigando cómo era este asunto del Zoom y ni te cuento todas las peripecias por las que pasamos para ver si era el Zoom o no era el Zoom, si era el Google Meet, si era qué. O si no era nada, porque finalmente todo lo que era Internet también estaba muy complejo para conectarse, más allá del aprendizaje del Zoom.
Para hacerla corta, hoy, noviembre 2020, todas las señoras manejan Zoom a la perfección. Manejan Zoom. Claro. Hay inconvenientes, por supuesto, pero estamos trabajando con todas las herramientas que da el Zoom. Hasta esta semana incorporamos los grupos que da el Zoom en distintas salas y, por supuesto, ahora a mí me permite el Zoom poner PowerPoints, YouTube. Así que el logro de cuando alguien quiere estar con otro en esta red tan necesaria, ¿no? Que tenemos que hablar después, esta red que ellas arman una vez por semana fue tan fuerte, se conocen desde hace muchísimos años, pero eso fue lo que lograron que el aprendizaje dificultoso tuviera éxito hoy. Claro, pero yo pienso que este grupo de personas han sido privilegiadas, han tenido un motor que fuiste vos, que las llevó a poder conectarse, a aprender sobre las redes y tener otro tipo de contacto. Pero hay muchos que están solos o acompañados con limitaciones, que también vamos a tocar esos temas. Yo estuve tomando las emociones de algunos adultos mayores que conozco, y bueno, la palabra más reiterativa es la angustia y el miedo. Así es. Sí. Yo estoy hablando Yo te pregunto, sí. Clau, porque me gusta que le des tu perfil profesional. ¿La angustia viene por el miedo o el miedo produce la angustia? No, el miedo produce angustia. En la mayoría de las situaciones, cuando el miedo no puede ser elaborado, comprendido, entonces va generando estados de ansiedad y de angustia desde ya. Por eso esta es una situación tan delicada, en el sentido de que podemos decir que hay un miedo que es un miedo sano, que es el miedo señal de alarma, que nosotros llamamos miedo señal de alarma. Ese es un miedo que nos permite salir a la calle y acordarnos que tenemos que ponernos el barbijo, mirar bien para dónde vamos, llevar la llave, en fin, fijarnos una cantidad de cosas, y sentir miedo es normal hasta cierto punto. Porque toda una situación, toda una situación como esta, inédita, que estamos atravesando, si no produjera algo de miedo, entonces sería también patológico. El gran problema acá es cuánto de miedo y qué hacemos con el miedo. Lo que pasa es que son muchos los miedos. De lo que a mí me pudieron expresar es miedo a enfermarse, miedo a que se enfermen las familias, miedo a morir, miedo a no poder ver más a los hijos, a los nietos. Entonces, no es solo miedo al contagio. Yo creo que en un adulto mayor aparecen otros miedos que tienen que ver con el paso del tiempo y la necesidad que tienen de poder conectarse con sus hijos, su familia, y de pronto se han visto solos. Muchos han tenido la suerte de poder ser acompañados, y eso creo que ayudó un poquito a tener menos ansiedad y bueno, y atravesar estos miedos de otra manera. Pero bueno, hay muchos que están en esta pandemia incomunicados, desesperanzados, tienen impotencia. Bueno, yo te digo las palabras que yo pude recibir.
de algunos adultos mayores. Eh, y, y bueno, esto es lo que más me parece que les produce el miedo, ¿no? No solo ellos, sino su propia familia. No se contagian. Eh, hay también un detalle, los adultos mayores, por lo que veo de mi esposo, que es gerontólogo, suelen ir mucho al médico. Se encontraron de pronto sin poder tener su visita al médico. Eso también les produjo mucho temor a estar enfermos y no saberlo. Después se han implementado diferentes formas de comunicarse a través de los hijos, el pedido de recetas y demás, pero hubo un tiempo en que no se pudo y todavía tampoco se puede hacer una consulta presencial. No, estamos, de acuerdo a lo que vos me vas comentando, hemos atravesado distintas etapas con la pandemia en relación al miedo. Cuando en marzo, allá por el 19 de marzo, se nos cambiaba el mundo de un día para el otro, nos habíamos acostado con un mundo y nos despertamos con otro. Vamos si eso da miedo. Vamos. Teníamos en la semana, por aquel marzo, teníamos todos los días, eran domingo. Claro. Vos te levantabas y tenías el silencio del domingo de lunes a lunes. Las calles despobladas, la soledad, el silencio y los adultos mayores solos. Vamos, que era miedo. Vamos, que era miedo. ¿Cómo no tener miedo? Ahora, luego esto, como todo en la vida, creo yo, tiene transformaciones, porque esta es mi mirada, la vida no es estática, como sabrás, estamos en pleno movimiento de energía y esto ha ido mutando y ha ido, por suerte, modificándose en algún sentido para mejor. Esto quiere decir que en algún punto hoy nos encontramos con cuidados, pero salimos, algunas visitas, familiares que acompañan. Siempre tenemos que mencionar lo que vos bien decís, Isabel, que hay gente que está sola o que hay gente que no tiene acceso a la computadora porque se niega a aprender o porque no tiene quien le enseñe, digamos. Estamos entendiendo que hay un proceso que no podemos abarcar en su totalidad, como decir, bueno, que las tenemos todas las respuestas. La verdad que no. No, porque hay adultos mayores que están en una plenitud de tareas y hay otros que están imposibilitados a muchas cosas. Entonces, claro. El otro día leí una frase que me pareció extraordinaria con respecto a los adultos mayores. ¿Quién dijo que tenía que haber un distanciamiento emocional? Sí, eso fue uno de los primeros artículos. Yo estuve escribiendo bastante en la pandemia, pero lo publicaba en mi página, ¿no? Y eso fue uno de los primeros artículos que puse, que distanciamiento físico no era distanciamiento social. Y esto fue malentendido desde el vamos. Entonces, primero con esto que te decía antes, de que hay miedos y de que la situación inédita de una pandemia, donde no teníamos dónde mirar antes para entender, nos es generador de miedos. Estos miedos han ido transformándose un poco, ¿verdad? Porque ahí, bueno, estuvo esta posibilidad de acompañamiento, pero sí, es lo que vos decís. Es lo que vos decís.
La distancia vincular no debe dejar de estar, como sea. Esta cuestión de las redes que yo te mencionaba antes, ya antes de la pandemia está estudiado que uno de las situaciones de mayor enfermedad para adultos mayores es la soledad. Entonces, como sea, hay que crear redes. Hay que crear redes, ya sea con un vecino, ya sea con quien te encuentres, que pueda dar una mano a esa persona, pero hay que crear redes como sea. Las personas no pueden estar sin vincularse. Porque esto sí, ahí sí estamos generando cada vez más miedos en el sentido de encerrarnos y de ver la hostilidad afuera cada vez. Encerrarlos, porque sé de gente que le alcanzaba los alimentos y se iba para no contagiarlos, y yo creo que ahí es donde tal vez no tuvimos buena información, porque yo estoy acompañando a una persona desde el día 1 de la pandemia, con cuidados, protegiéndonos, protegiendo a la persona que acompaño, y lo pude hacer. Entonces yo pienso, tantos adultos mayores que han atravesado los primeros meses solos por miedos, ¿no? Por el miedo al contagio. Siempre reiteramos la palabra miedo porque es lo que más se ha podido decir en estos tiempos. Pero también vos sabés que tenemos una franja, y vos lo sabés mejor que yo, de adultos que están absolutamente activos. Entonces he tenido una persona que me ha dicho, he sentido que me restó, he tenido resto de tiempo útil. He tenido resto de tiempo, me restó tiempo útil, o sea, me faltó tiempo útil, como que su tiempo no tenía sentido durante la pandemia, no le encontró utilidad. Ese es un tema importantísimo, porque hay dos maneras de pasar esto o de ir pasándolo, y es sentir que la pandemia es un lugar de carencia y de carencia y de carencia, todo el tiempo te falta, no sabes qué hacer con el tiempo. Por supuesto que es un aprendizaje, ¿no? Porque los que vos mencionás de hombres fundamentalmente activos, que de golpe se encuentran en la casa y tienen que estar sin su actividad, hasta que ahora creo que, bueno, progresivamente ya van teniendo su actividad, pero al comienzo fue muy complejo esto. Entonces, la manera en que vos te conectás es una de las temáticas muy importantes con este atravesamiento de la pandemia. Si te quedás en una situación pasiva, esperando, ¿no? Con la esperanza de que llegue la vacuna, con la esperanza de que cambie algo, ¿o qué haces con tu tiempo en el día a día, como aprovechamiento de un tiempo que, entre paréntesis, es un tiempo otro? Estamos atravesando una situación tan extraña con el tiempo, no sé si a vos te pasa, Isabel, pero hay un día que puede parecer que fue un minuto el día. Hay un día que puede parecer un año. Hay una semana que puede parecer un minuto. Es tremendo lo que pasa con el tiempo. Y nos encontramos ahora sobre las fiestas. Con lo cual, no puede ser diciembre ahora en días, o puede ser julio. O sea, es muy raro lo que está pasando con el tiempo. Entonces hay una posición de poder aprovechar, de poder hacer un trabajo que es difícil porque no todo el mundo se conecta con aprovechamiento de trabajo interno, de hacer cosas que no ha hecho, de investigar, de buscar. No es fácil lo que digo, pero daría su fruto. Claro.
Vos sabés que yo compartí con vos un video de una sobreviviente del Holocausto, y los primeros meses de la pandemia, eh, Elsa contaba que había estado 3 meses en un sótano y 2 meses en un gueto, y que no entendía. Ella les aconsejaba, una señora mayor, a todos que se queden en la casa, que tampoco era tan grave quedarse en la casa después de lo que ella había pasado. Y en este punto me gustaría conversar con vos el tema de la resiliencia, ¿no? En este caso muy puntual, porque ella ha estado, bueno, escondida en un sótano 3 años, fue una historia de vida impresionante. Pero también tenemos muchos adultos mayores que han vivido la guerra sin tal vez un bombardeo, pero sí en zonas de ocupación. Entonces, esto les parece peor que la guerra que han pasado en la juventud o en la niñez, ¿no? No estamos hablando de esta persona que daba su testimonio sobre su detención y en la época del Holocausto, pero hay otros adultos mayores que vienen de otros países, Italia, que han sido ocupados, de puntualmente la persona que acompaño, y ella me decía, Isabel, yo estuve en una guerra y esto me parece peor que una guerra. Claro. Mirá, el tema de lo que estamos viviendo puede nombrarse de diversas maneras, ¿no? Y muchas personas pueden vivir claramente esto como una guerra, claro que sí. Porque la guerra es un ataque. La guerra es ataque y defensa. Y de alguna forma estaríamos perdón, que hay un cartelito que me salió, ya está. Estaríamos frente a una situación de tener que defendernos de este posible ataque del virus. Entonces, mucha gente puede vivir esta situación de esta manera, como un ataque, como una guerra. Hay muchas otras personas que trascienden esta idea y que precisamente los que han tenido personas en campos de concentración o han estado o han tenido familiares muy cercanos, viven de otra manera esta pandemia también. La viven como diciendo de qué se quejan. Yo también he escuchado, digamos, mucha gente que dice de qué se quejan con internet, con techo, comida, claro. de esto que en otros casos estábamos, como vos bien mencionás, en un sótano, aislados. Entonces, hay versiones y versiones. Hay un psicoanalista que se llama Erik Erikson, que fue el primer psicoanalista que se ocupó de hablar de envejecimiento y de estrictamente la etapa de la vejez. Me parece muy apropiado mencionarlo en este momento porque él hace un desarrollo muy interesante de ciclos de la vida en fases, en 8 etapas. Y así es como la personalidad va desarrollando y desarrollando su vida hasta que la etapa de la vejez, para no mencionar todas las anteriores, él la llama integridad. Así que, el tema es el siguiente. De acuerdo a cómo vos has transitado tu vida, ese hilo conductor que te lleva de una fase de la vida a la otra hasta llegar a la vejez, de acuerdo a cómo pudiste enfrentar las situaciones que cada etapa, esas situaciones de conflicto que cada etapa presenta, y cómo te sobrepusiste a la etapa anterior, eso va a hacer que llegues a la vejez, a esta etapa, con este concepto que Erikson habla de integridad. ¿Qué es integridad? Es poder integrar
las pérdidas y los duelos que hay que hacer. Porque si de algo se trata en la vejez, es de que progresivamente vamos perdiendo biológicamente el cuerpo que teníamos, psicológicamente también hay pérdidas y socialmente también, biopsicosocial. Entonces, de acuerdo a cómo vos vas transitando en tu historia cada etapa y enfrentando esos ciclos, esos conflictos, llegás a esta etapa con esta posibilidad de ver si lo que tenés, lo que has hecho ha dejado huellas, si lo que tenés para dar está bien, si te estás conectando, integrás lo que tenés y no solamente la carencia. No te quedás aferrada a la nostalgia del pasado. Estos son los riesgos que tenemos en este momento. Las personas que sí efectivamente se queden aferradas a la nostalgia del pasado y las personas que puedan hacer una integración de lo que tienen. Pero como haya... Está cortando un poquito tu comunicación, Clau. particular, ¿no? Se cortó un poquito la comunicación, Clau, pero se entendió hasta hace ¿Se entendió? Unos segundos. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Sí, recién se cortó un poquito la comunicación. Bueno. Sí, es cierto lo que vos decís, como se ha vivido, se puede transitar este presente, pero yo creo que también esta pandemia ha traído estados depresivos en muchos adultos mayores, por no encontrar un mañana, ¿no? Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana y cómo nos vamos a manejar, mucho más ellos, ¿no? Que el tiempo, digamos, para mirar para adelante no es el mismo que una persona de 30, 40 años. No, pero por supuesto, si hay algo que he dicho permanentemente en los grupos, que siento que no se ha hablado lo suficiente, es sobre la salud mental de la población. O sea, estamos en una situación de riesgo, claramente. La cuestión de entrar en depresiones es así. Una tristeza sostenida en el tiempo es generadora de grandes angustias y esas grandes angustias sostenidas en el tiempo generan una depresión. Como tal, puede ser una depresión o puede ser alguna otra psicopatología que sean pánicos, que sean situaciones que son de cierta gravedad. O sea que esto que estamos diciendo es parte del panorama que tenemos, ¿no? Sí, claro que sí. Uh-huh. Aquí hay una persona que no logro leer quién es, que está escribiendo, que tanta incertidumbre y desconocimiento sobre el COVID provocó el tiempo en un tiempo congelado. ¿Cómo? A ver si no te entendí bien. A ver, voy a leer lo que puedo porque no está el nombre, ¿no? Hasta tanta incertidumbre, producto del desconocimiento sobre el COVID, provocó el tiempo en un tiempo congelado. Habrá que ver que eso es lo que le debe haber pasado a muchas personas justamente que no han tenido el acompañamiento o ya te digo, el acercamiento de la familia desde lo emocional, que se han distanciado emocionalmente de todos, ¿no?
Entonces, esto ha producido en ellos tal vez lo que dice esta persona que no logro leer, que ha sido un tiempo congelado. Bueno, entendiendo lo que será para esta persona un tiempo congelado, ¿no? Creo entender que es un tiempo rígido, que no avanzó, que no pudo desarrollarse, que quedó congelado, que quedó ahí, si es esto a lo que se refiere. De todas maneras, el tema de la incertidumbre, que es el comienzo de la pregunta, es un tema fundamental para tratar, porque si nosotros vivimos, no tenemos certezas. Uh-huh. Pero esto nunca nos ponemos a pensar que es así, porque vivíamos en un tiempo automático en el que todo funcionaba con cierta control y con cierta saber, ¿verdad? De lo que venía, de lo que al día siguiente, de lo que hago, de lo que dejo de hacer, de las vacaciones, pero no hay certezas para vivir. Ahora lo que pasa es que esto ha agudizado claramente la situación de la incertidumbre, porque no hay proyectos a mediano o largo plazo. Es como tener que vivir con este estado de incertidumbre. Y esto es todo un desafío. Si nosotros ponemos la energía en el control o en las certezas o en la vacuna o en lo que me va a curar, estamos fritos, para decirlo en lenguaje técnico. Estamos fritos porque no hay posibilidad de certezas y trabajar con esta sensación de cierta incertidumbre no es fácil tampoco, pero es liberador, porque de las certezas que tengo son que estoy sana, que tengo un techo o que tengo tales vínculos amorosos, o que tengo luz, gas, agua, comida, que estoy viva, que tengo mis posibilidades, mis manos para mi mente. Hay algunas certezas, esas. Claro, las que quiero tener como certezas de las que tenía antes, por un rato no. Por un rato no. Ahora, esto también pasará. Y esto hay que decirlo. Sí, lo que pasa es que yo, en los adultos mayores, o por lo menos con los que yo trabajo, yo siento como que se han quedado, es verdad, congelados en el miedo. Un ejemplo, ahora podríamos salir a caminar una cuadrita, 2 cuadritas, tomar un poquito de aire con el barbijo. Hay miedo al contagio, porque quedó eso en una estructura, te estoy hablando, rígida, ¿no? Hay de todo en los adultos mayores, están aquellos que se adaptan a las situaciones, están aquellos que son resilientes, que tienen otra mirada de esta pandemia, hay otros que les cuesta muchísimo, Claudia, muchísimo, y apunto a pensar en ellos, ¿no? En aquellos que les cuestan las redes, porque tienen dificultades, están entrando en el tema de su memoria y la falta de memoria. Entonces, bueno, hay que, me parece, contenerlos desde otro lugar. Y el otro día nosotros conversábamos cuánto deben haber sufrido o sufrirán por no tener ese contacto de piel que es tan, tan importante en los adultos mayores, ¿no? Esa caricia, ese abrazo que durante meses no han recibido. Sí, mirá, 2 cosas.
Una primera en relación a lo que decías de este congelamiento en el miedo. Esto necesita pronta resolución. Claro. Te digo, si vos ves que una persona realmente ya a esta altura de haber atravesado tantos meses insiste en no querer salir, ni siquiera a dar una vueltita manzana con el sol en un horario donde no hay gente, sería pertinente una consulta. Porque el problema está en que hay algunas personalidades que cronifican la problemática, la hacen crónica, la dejan congelarse justamente, ya que usamos el término de esta persona que nos escribió. La dejan congelarse y esto luego, para tramitarlo, es bastante complicado. Yo creo que, digamos, las personalidades más flexibles, más adaptativas, por supuesto tienen más éxito desde el punto de vista de la salud mental, del beneficio de la situación, se benefician un poco más, para decirlo así. Las personas más rígidas, más estructuradas, con un control excesivo, y bueno, tienden a lo que vos decís. Yo creo que habría que estar atento a eso. El otro, sí, y el otro punto es el de del abrazo, de la caricia, el abrazo, la piel. La piel. Mira, muy importante este tema, porque la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano, y es el tacto, es el primero de los sentidos que tenemos. Por eso cuando nace un bebé, enseguida se lo coloca sobre el pecho de la madre. Así que toda esta cuestión de la falta de la caricia, de la falta del abrazo, es realmente una situación difícil, muy compleja. No hay solución por ahora. Entonces, no la hay solución. A eso no. Pero lo que sí hay, y en esto, a lo largo de todos estos meses, le estoy dando ahora un lugar de cierto privilegio a las redes, los que sí puedan conectarse con la familia vía Zoom, es necesario que lo hagan. Porque aunque sea, tenéis el contacto con el otro, con la mirada, ¿no? Y así sea el que sale, el que puede salir a caminar un poco con alguna amiga, con algún hijo, tomar algo en una vereda, tiene la posibilidad también del acercamiento, aunque sea de la mirada, de algo de este orden. El que no puede, o sea, el que puede hacerlo es bárbaro, el que no puede y tiene la posibilidad de tener quien le ayude a conectarse, también es bárbaro. Yo lo experimenté justamente con esta amiga a la que acompaño, esta querida adulta mayor, pasó sus 90 años en un Zoom, festejando sus 90 años en el Zoom. Claro. La llegada de bisnietos, los cumpleaños de la familia. Y se tuvo que adaptar, y se adaptó de una manera muy cariñosa, aparte porque se ponía medias de nylon para estar en el Zoom, y se arreglaba pensando que, bueno, era un cumpleaños presencial. Bueno, así que fue muy cálido, pero necesitó ayuda, Claudia. No todos, por eso yo te digo que no porque yo sea acompañante, porque hay personas que pueden ser colaboradoras en la casa y hacer una muy buena compañía, hay cuidadoras, hay acompañantes, digamos que hay muchas personas que pueden acompañar a los adultos mayores,
y la familia. Pero hay muchos, muchos que están solos, están solos. Y la familia también tiene temor al acercamiento. Bueno, ahora puede ser que haya un poquito aflojado ese tema, pero al principio había mucho temor. Y atravesaron los primeros meses muy solos, con ausencia. La soledad es otra de las palabras que fue reiterativa en mi cuestionamiento para con ellos de cuáles eran mi cuestionario, de las palabras que ellos realmente les traía a la mente esta pandemia, y bueno, la soledad fue otra palabra absolutamente reiterativa. Así que yo digo, bueno, qué suerte aquel que ha sido acompañado de una manera, de otra, eh, pero pienso también en todos los que han estado solos y que no hemos tenido tal vez la información necesaria para saber que no íbamos a contagiarlos si nos acercábamos, porque yo estoy desde el día uno, como te dije a vos, con esta persona, con sumos cuidados, protección, higiene, y creo que se puede también haber hecho esto con otros adultos mayores que estaban solos, ¿no? Bueno, el tema de la soledad, ya hemos pasado por situaciones muy tremendas al comienzo y ahora, gracias a Dios, podemos decir que estamos en otra situación, ¿no? Un poco más acompañados. También creo que hay voluntariados en la ciudad, por lo menos, de gente que para los que están solos pueden contar Hacer las con... compras. Había voluntariado, sí, en Capital Federal, en la ciudad, y bueno, no podemos cubrir todos el espectro enorme de gente bueno, que está sola, que se enferma, que esto es real, que se enferma. Entonces tenemos que pensar en encontrar maneras de tender redes. Repito, tenemos que buscar la forma. Si uno es acompañante y no puede acompañar todo el tiempo, bueno, saber que hay otros y buscarlos y tender puentes y encontrar el voluntario que va a estar ahí para lo que sea un remedio, pero no quedarse en pensar que, bueno, que no hay solución. Yo creo que este es un momento para apelar a la creatividad enormemente. Por supuesto que estoy hablando desde la salud. Las personas que pueden apelar a pensar algo y pedir ayuda son más saludables que aquellos que no. Entonces, tu lugar como acompañante me parece impresionantemente necesario y en el caso de que haya gente que está sola, vos que estás en ese tema, bueno, que se le pueda tender algún puente con algún voluntario que existen y que supe, no sé ahora, pero supe que estaban, ¿no? Al servicio de la gente sola. Creo Mira, que... yo sabía Sí, que había una colaboración, pero no sabía que podían acercarse y estar con ellos. A mí, no se estaba mirando la hora. A mí, este acompañamiento en esta época de pandemia me enseñó tanto, Claudia, tanto de contener, de escuchar, de tratar de darle un poquito de esperanza a esa persona. Yo aparte estoy trabajando con una persona que tiene estados depresivos, entonces el desafío es mayor y bueno, creo que llegamos a esta etapa bastante bien, ¿no? Porque el panorama no era bueno. Así que sí, lo que trato permanentemente es decir que hay esperanza, que hay que mirar para adelante, y bueno, que esto llevó
A mí me parece que esta pandemia llegó para transformarnos de alguna manera. No va a ser lo mismo la vida para nosotros. Eso está claro que no vamos a salir, no sé hasta cuándo, de la manera natural que lo hacíamos antes, sin barbijo. Así que tenemos que aprender mucho de este tiempo que se nos viene. Sí, hay que aprender porque todavía tenemos para rato, creo yo. ¿Eh? Ujú. Entonces, intentar ver cómo hacer un tiempo útil, justamente como hablábamos antes, ¿no? De un tiempo no útil, hacer un tiempo útil, ¿no? Aquellas Ujú. cosas que en la vida que teníamos antes, automatizada, no podíamos, no teníamos tiempo, bueno, hacerlo, ¿no? A ver, cómo salir de los moldes, ¿no? En algún sentido, y poder pensar cómo crear situaciones que terminen el día y no que diga, ya pasó este día también, ¿no? Por supuesto Claro, que esto que estamos hablando tiene que ver bueno, las posibilidades que cada uno, repito, tenga para hacer este armado, ¿no? Con la vida y aprovechar que hay, por ejemplo, un autor que me encanta que se llama Enrique Mariscal, ¿no? Y él dice, podemos tener grandes vientos, sí, sí, grandes vientos, pero también las velas las manejo yo, ¿no? Con esos grandes vientos, tener presente que a las velas las puedo manejar yo. Esto es muy importante, porque si no quedamos a expensas de los grandes vientos o de las grandes olas que nos pueden ahogar. Las velas, seguir teniéndolas uno, seguir es teniéndolas, verdad. ¿no? Y ya que estoy con Mariscal, porque tengo miedo de que nos corten, entonces quiero decirte esto más porque es una frase Me encantó esa frase, esta, Claudia. y esta es otra que yo la tengo desde el año 2006, que la puse en uno de los trabajos para un congreso, y me parece ya un mantra esta frase, ¿no? La tengo por acá. En el instante presente están el pasado y el futuro. El futuro es inventable, no Se corta inevitable. un poquito, Claudia. Se corta Se un corta, poquito, a ver. uy, uy, uy. ¿Hasta dónde se escuchó? La repito. En el instante presente están el pasado y el futuro. El futuro es inventable, no inevitable. Se construye con lo que hacemos hoy. No sé si se Y escuchó. no se escuchó bien porque se está cortando un poquito tu imagen. A ver, ahora, ahí donde estás, ¿la podés decir a ver si sale? La vuelvo a repetir. En el instante presente están el pasado y el futuro. El futuro es inventable, no inevitable. Se construye con lo que Mm. hacemos hoy. ¿Se escuchó? Ahora se escuchó perfecto, perfecto, mira, esa frase es para analizar otro vivo, porque tiene Claro. tantas aristas que la verdad es hermosa, es muy cierta, muy cierta. Seamos Bueno, yo protagonistas y construyamos de instante a instante el presente, porque de eso resultará el futuro. No estemos avisorando un futuro que no va a llegar todavía. Vivamos en el instante presente, construyendo cada momento. Eso es lo que tenemos, el día a día, el día a creativamente, día. con Y creación. bueno, yo me quedo con la frase de Mariscal y creo que yo humildemente digo que soy una de las velas en cada adulto mayor que acompaño. Y lo hago Claro, con tanto amor y con una vocación de servicio que me llena el alma. claro. Bueno, vamos a dejar acá, porque así no nos cortan y no desaparecemos de golpe, pues ya se nos terminó la hora.
prácticamente. Isabel, te vuelvo a agradecer esta invitación y haber tenido esta idea tan hermosa de haber pensado en mí y bueno, y habrá otras conversaciones. Se conectó mucha gente, Claudia, también le mando un besito a Nico, que se Ah, conectó, lo Paola. saludamos, qué bien. Sí, 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 Nico estaba de lo más entusiasmado que era mi primer vivo, así que bueno, yo te agradezco porque la verdad que sabes que te quiero, que sos una persona linda por fuera y por dentro y profesionalmente para mí sos excelente. Por eso me encanta intercambiar con vos sobre nuestros queridos adultos mayores. Bueno, muchas gracias Isabel, muchas Gracias gracias. a todos. Exacto, gracias a todos por los que Gracias a estuvieron. los que se conectaron, sí, que es muy bueno saber que están cerca y que podemos colaborar con algún pensamiento. Claro que sí.